Hola muchachos, Jailin por aquí. Qué emoción compartir este número con ustedes. Quiero compartir un texto de Humberto Tejera, poeta narrador venezolano, nacido en Mérida en 1892, quien tiene un texto titulado Recién graduado, que está cargado de humor, de cotidianidad, de un lenguaje muy descriptivo y común para nosotros, sobre todo para el venezolano. Heme aquí con mi grado de doctora a cuestas. Después de 11 años de escuelas, colegios y universidad, el resultado de todo está en este pliego de papel de hilo, empapelado con 40 bolívares de estampillas, una retahíla de cosas en latín y las firmas del rector y los venerables académicos universitarios. Para dármelo, además, me han hecho presentar una tesis, decir un discurso en que he metido varios párrafos entre comillas de Rodó y otros. En síntesis, he dejado de tener derecho a ser alimentado y vestido por mis padres. Y en adelante mi título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, me ha de servir de alfanje para trozar todos los obstáculos que se presenten en mi camino, a la dicha y a la gloria. Entonces, desde un primer momento, él enfatiza el hecho de que ya por tener un título, ya es lo que se avecina son éxitos, empleo por cantidades. Se avecina la dicha y la gloria, como todos los que planificamos el hecho de haber pasado por tanto tiempo estudiando y ya tenemos el título en las manos. No soy ambicioso, mucho que se diga. No soy de los que piden la aduana de La Guaira. Mi plan es reunir algún dinero, poca cosa, 10 o 20 mil pesos, y con ellos fundar hogar, casarme con la noviecita que desde hace 3 años me espera. Esto es alfa y omega de todas mis cosas. La quiero mucho y pienso que sin ella todo lo demás vale nada. Resuelto este asunto, habrá tiempo para todo, para hacerme un alto renombre de jurista, publicando escolios a los que dijeron los romanos, para hacer fortuna, para redondearme un nombre literario, etc. Y más adelante empieza a relatar el hecho de que se está dando cuenta que está pasando el tiempo y que nadie lo llama, que nadie se ha dado cuenta que él ya está graduado, que tiene un título de abogado. Los ricos y los empresarios no lo ubican para que sea su apoderado, y empieza a nombrar toda esa serie de empleos que él debería ya estar viviendo por el hecho de estar graduado, pero no se ha dado cuenta que lo que está es recién graduado. No solamente graduado, sino recién graduado. Entonces tiene esa euforia de quien quiere ya ganar mucho dinero, de quien quiere ya ser el abogado de personas apoderadas, o sea, de personas con mucho dinero, y ser apoderado de ellas. Entonces después un amigo le consigue un cargo para que sea el defensor de un preso. Y resulta que ahí comienza la emoción del texto, el hecho de que él empieza a buscar evidencias y a saber qué es lo que pasó con su cliente, que es Tobías Franco, y que asesinó a un amigo por estar, dice aquí claramente, por ser brutos y por estar borrachos. Entonces, en el próximo número le continuaré la lectura, que está bastante interesante y bastante humorística. Que estén muy bien. Chao. Hasta el próximo. Hola a todos. El 13 de este mes se cumple un año del fallecimiento de Blas Peroso Naveda, y para recordarlo y para celebrarlo quería leerles un texto del libro Ficción de un hombre montado en su caballo. Esto en relación con ese análisis sobre los ancestros en su poesía y en su literatura que presenté recientemente en el Simposio de Literatura Falconiana en la UNED. Había pensado que regresar a la casa de la infancia
era una aventura imposible, una acción que no acometería jamás, pues mi interés de adulto, de viajero impenitente y de contemplador de los ríos y aves en pleno vuelo, me impedían plantearme el retorno a lo que consideré durante largo tiempo como el pasado, el olvido. La calle y la ciudad de la infancia y la primera adolescencia habían quedado atrás, sepultadas y muertas, como corresponde a los grandes acontecimientos y tragedias. Ahora que todo ha muerto y que llegué aparentemente sano y salvo a la mitad de la vida, intento retornar y tan solo encuentro el desierto, el mar y una casa entre las dunas y los mangles peinados por el viento del Caribe. ¿Qué hago con este sueño, con esta niebla? Una casa entre las dunas con sus puertas abiertas al Caribe, todo en el desierto. ¿Qué significa, Señor? Supliqué y suplico, puesto que el deseo oscuro de volver a la casa de la infancia lo impide. El cambio que se ha operado en el mundo, en mí y en los otros. La casa, sin embargo, parece hoy desde lejos conservarse intacta, inconmovible, entre las dunas, el viento, el cielo y el desierto, en la memoria, en el sueño, en la niebla. Yo había vivido por muchas generaciones en aquella casa, la construí ahí, escondida y protegida de los forasteros por los vendavales y las tormentas eléctricas. Yo había venido arrastrado por el mar hasta aquel lugar. Había amanecido un día de 1527, sin respiro, mirando el cielo limpio y azul en aquella playa desértica. Había pensado inicialmente que estaba muerto, que el infierno era aquel desierto, aquella arena de vidrio que me cuarteaba los labios, me dejaba ciego, me taladraba la lengua. Grité contra el cielo y los arcángeles, maldije de la reina y del rey, Isabel, Fernando. Bueno, ahí termina el texto. Y me gusta mucho porque es un texto en el que vemos esa idea, ¿no? de cómo en determinado momento de tu vida empiezas a mirar hacia atrás y eso vivido es como algo misterioso que asedias, a lo que te quieres aproximar, a lo que te necesitas de alguna forma reconectar y realmente es como si el poeta solo pudiera dar cuenta de ese esfuerzo, de esa búsqueda, de esa necesidad. Y me gusta mucho cómo, aunque él comienza hablando de la infancia, de la adolescencia, de cómo estaban perdidas en el pasado, habla también de esa casa que está en la península, una casa en la que yo estuve una vez, que era más bien parte de un caserío, y cómo a partir de ahí él se retrotrae como a ese antepasado que llega con los conquistadores. Y de alguna forma toda su historia, desde su vida particular hasta la de los antepasados que han podido hacer posible que él viviese, como que se revelan unidos, entrelazados. Hola amigos de la cátedra, soy María de los Ángeles y hoy quería contarles un poco de este libro, El barco de los niños, de Mario Vargas Llosa, publicado en el año 2014 con ilustraciones de Susan Selle.
En esta historia se narra la amistad entre este viejo y este niño que se llama Fonchito. Este viejo todos los días se sentaba en la orilla de un muelle, sentado en este banco, observando al horizonte, y Fonchito manifestó curiosidad por saber qué el señor observaba o esperaba. Un día se acerca y le pregunta, y el señor le dice que está esperando el barco de los niños. Y Fonchito le pregunta, pero no veo ningún barco. Y ahí el hombre le dice que no cualquiera puede verlo, para eso hay que merecerlo y haber hecho un grande sacrificio. Entonces el Fonchito manifiesta interés por saber la historia y él le dice, ¿quieres que te la cuente? Sí, bueno, todos los días te contaré un poco. Y ahí él empieza a contar cómo en el siglo XII una serie de niños emprendieron la cruzada de la infancia, la cruzada de los niños, en una época en que la religión dominaba todo y la mayor preocupación era saber si se iban al cielo o se iban al infierno. Entonces los niños emprendieron un largo viaje, de esta manera viviendo de la solidaridad de los feligreses, y querían llegar hasta Jerusalén para rescatar esa tierra para Dios. En un barco, un feligrés se los donó para que llegasen hasta allá e inclusive fue con ellos. Ese fue uno de los barcos, porque los otros barcos, los niños no tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, algunos fueron esclavizados y vendidos como esclavos, convertidos en eunucos, y otros pasaron grandes trabajos. Y la verdad es que es un acontecimiento histórico que miles de niños murieron en ese afán. Entonces él empieza a contar que en ese primer barco, donde habían 100 niños, también habían 6 marineros y el hombre, ¿verdad? Y que uno de ellos no contó que tenía unas llagas en la cabeza, y cuando el resto de los marineros lo descubrieron, le dijeron es lepra, y entonces lo lanzaron al mar. A partir de ahí todo comenzó a andar muy mal y se sentía un clima tenso en el barco. Después este otro hombre, que era el capitán, empezó a escuchar el canto de sirenas que le prometían una vida maravillosa debajo del mar, comida y bebida, fiestas, la oportunidad de estar con una compañera diferente todas las noches. Me parece inadecuado para hacer un libro de niños, pero bueno. Y ahí se establece como una relación intelectual con la Biblia, con la Odisea y con otros relatos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre sucumbió al llamado de las sirenas, dejó una carta y dijo que iba a vivir allá en el fondo del mar. Y el problema es que él era el capitán, y sin capitán entonces ellos se perdieron y pasaron del mar Mediterráneo al mar Atlántico, y fue muy difícil para ellos. Inclusive después de muchos días de hambre y sed, de que tenían que beber su propio orine, beber agua de mar, ¿verdad? Se encontraron con otro barco y el barco no lo reconoció, ¿no? Como si fueran invisibles. Ahí los marineros percibieron que habían pasado a otro plano de la existencia, algo así como Piratas del Caribe, donde por más que comiencen y bebesen, no lograban calmar su sed. Y los marineros decidieron viajar y dejaron a los niños solos. Ellos tuvieron que aprender a navegar y empezaron a pasar por toda la orilla de los países, y vieron muchos cambios, vieron cómo cambiaba la arquitectura, vieron cómo las principales catástrofes de la humanidad cambiaban, y ya no eran solo espadas o dagas, sino que eran matanzas descomunales por bombas y explosivos lanzados a grandes distancias y capaces de liquidar a millones de seres humanos. Pero bueno, a pesar de todos estos problemas, el protagonista sufrió o se vio tentado por el diablo, igual que lo hizo Eva alguna vez. Que fue que él se sintió llamado a bajar a tierra firme para saber cómo era el mundo en la actualidad. Sin embargo, el barco no lo podía ver todo el mundo, ¿verdad? Como ya se había contado, pero algunas personas sí eran capaces de verlo. ¿Quiénes eran capaces de verlo? Personas que de alguna manera están vinculadas con esa historia o que tienen una sensibilidad particular, creo yo, estimulada a través de la literatura. Él baja en Recife, en Brasil, y él lo que hablaba era francés antiguo, y entonces fue un desafío, pero bueno, se insertó en la sociedad y aprendió a hacer diferentes oficios como marinero, soldador, explorador, minero, operario textil, dibujante, bailarín, chofer de taxi, maquinista de tren, domador de elefantes en un circo, mecánico de transatlántico. Y ahorita no sé dónde está la frase, pero él sugiere en varias ocasiones que es a través de la literatura que se puede tener acceso a todas estas experiencias. Y
él, después que le termina de contar esta historia, el niño le pregunta, pero usted no viene aquí solamente para ver el barco, usted quiere regresar al barco, ¿no es verdad? Y él le dice, no lo sé, no lo sé. Y lo peor de todo es que ni siquiera llegamos a Jerusalén porque Jerusalén no tiene mar. Después el banquito comienza a quedar vacío. Alfonchito no volvió a ver a su amigo y el niño dice, tuve la sensación de que no lo vería nunca más, que ahora rejuvenecido, su amigo ya estaba surcando los mares de nuevo en el barco de los niños. Así se acaba la historia, ¿verdad? No sin antes su papá le regala un libro de Marcel Schubert, no sé cómo se pronuncia, tengo que buscarlo, donde se relata la cruzada de los niños. Y es el libro en el que está basado este otro de Mario Vargas Llosa. Entonces, muchas gracias amigos por su atención, espero que se animen a leerlo. Feliz día, buen día para la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera recomendar, compartir esta maravillosa obra que se llama Un hacedor de historia, de un escritor que se llama Alasdair Gray. Es un escritor escocés, mente contemporáneo, y algunos reconocerán en la editorial estas bellas ilustraciones que son obra del mismo autor, es escritor y artista plástico, dibujante. Algunos reconocerán por la editorial, les recordará asimismo de azul está una edición de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y va en ese mismo sentido, una onda de literatura fantástica muy filosófica. En este caso, este autor me está presentando una distopía porque precisamente cuando él escribía historias fantásticas y tal cosa, un crítico le hizo la objeción a él que su historia como escritor escocés no tenían respeto por la tradición o tal cosa. Entonces él se decidió a hacer una historia de guerreros y tal cosa y de leyendas epopélicas, pero resulta que escribió una historia extraordinaria. Otra obra de este autor es Lana, literatura de ciencia ficción, literatura fantástica. Pero en esta historia, un hacedor, uno puede pensar que si me está planteando una historia, una distopía, así tal cual, viendo el mundo como en retrospectiva, como en las Crónicas Marcianas, como el mundo se acabó por tal cosa y allá en la Tierra quedó la nostalgia, o de la Tierra nos quedó la nostalgia, uno puede pensar en naves espaciales y tal cosa, no, pero aquí desde el principio, desde el primer capítulo, me está pintando una historia que es como mezclar ciencia ficción con la Ilíada, la Odisea y la Ilíada, una epopeya realmente condensada de historia de guerras entre clanes que van a ser una alegoría de la humanidad. Una niebla marina, por ejemplo, dice aquí, cubre la loma donde un ejército grande rodea a un ejército pequeño. Encima de la niebla y debajo de una multitud de astros, el ojo público cuelga como una luna hecha por el hombre. Repito esta frase. El ojo público cuelga como una luna hecha por el hombre. Es un globo cristalino en cuyo centro hay muchas apariencias de gente trabajando, gente cuyas caras se expanden enormemente cuando miran hacia afuera. Esa gente registra visiones y ruidos y los comenta. Pero ahora el único ruido es un leve rumor de olas lejanas que rompen contra las rocas. Para iniciar, ya nos plantea algo así como que va a haber un enfrentamiento, una guerra, tal cual, como la Odisea y la Ilíada. Entonces va en ese plan. Son historias, pero realmente que utiliza mucho del lenguaje lacónico, de la sugerencia. Hermosas, aparte de las ilustraciones que tiene el libro, que son obras del mismo autor, unas bellezas, pues, realmente unas bellezas, ¿no? O por lo menos a mí que me gusta la literatura que se complemente con esos aderezos de las creaciones artísticas. Una sugerencia bastante hermosa. Incluso hay una frase, por ejemplo, los gobiernos codiciosos e inútiles de la era anterior, como haciendo la retrospectiva de lo que fue la humanidad, pues, de la era anterior, se complacían en inventar guerras para distraer a la muchedumbre y tal cosa.
en ese tono van estas historias. Por ejemplo, aquí está una perlita en la solapa que dice, hay un comentario de Anthony Burgess, muchos lo recordarán, que dice, aquí en faceta de crítico, dice, el mejor escritor escocés desde Sir Walter Scott. Es un elogio que le está haciendo Anthony Burgess a Alasdair Gray, pues este autor que estoy recomendando. Entonces uno puede pensar tres cosas: o había muy pocos escritores en Escocia, o Walter Scott no era tan bueno, o uno tiene que buscar a ese escritor que se llama Alasdair Gray. Yo creo que es la tercera. Uno tiene que buscar a ese escritor que se llama Alasdair Gray, que sorprende, que renueva la literatura de su país, inventando historias fantásticas con mucho de la recuperación, con originalidad. Ese sí funde con originalidad la tradición de su país. Si hay alguien que consigue por ahí, bien sea en digital, porque me interesa conseguir el libro de este autor que se llama Historias sobre todo inverosímiles. Historias sobre todo inverosímiles. Hay quien recomienda que también ese es un cuento insalvable, unos cuentos insalvables que hay que leer de este autor. Pero a mí me interesó recomendarlo ciertamente. Un abrazo a la gente de la cátedra, se cuidan mucho. Fue ayer tarde que Benito, el hijo de Maruja, me hizo el anuncio. ¡Que vienen las merinas! Inmediatamente me invadieron recuerdos de la infancia y una especie de desazón ha acompañado todos mis actos hasta esta mañana. ¡Que llegan!, me ha dicho Balta, el hijo del herrero. He sacado mi cámara y aquí estoy, preparado para revivir un sueño, una tradición que viví de pequeño y de la que guardo mágicos recuerdos. ¡Ahí están! ¡Las merinas! Mis recuerdos se ciñen a una imagen muy concreta. Yo, sentado en el poyo de la puerta y un poco más a mi izquierda, sentados en el suyo, mis vecinos ancianos, el señor Arcadio y la señora Josefa, viendo pasar un río de lana y cabezas, miles de ovejas trashumantes que vienen de izquierda a derecha y que se dirigen hacia el sur. En mi recuerdo solo un sonoro timbre de esquilas, sin apenas balidos, y la imagen clara que aún llevo grabada de los imponentes mastines. Para protegerlas de los lobos, decía el señor Arcadio. El señor Arcadio levantaba la cacha y señalaba la calle. Ahí tienes, por delante de nuestras casas pasa la Cañada Real. Y yo abría mucho los ojos, pues a mí eso me parecía la mar de importante. Luego he sabido que nuestra cañada recorre 600 kilómetros y se la denomina Cañada Real Leonesa Occidental. Hace más de 40 años que las ovejas no pasaban por aquí. Se ha puesto a mi lado Quirino, el pequeño de Andrés, el de la carretera, al que hace que no veía, ni se sabe. Mirando el rebaño comentamos qué duros los trabajos de antes, los de nuestros padres en el campo, salir con las mulas a hundir los arados en la tierra, y al final la lotería de la lluvia, de un nublado, o en el peor de los casos, de un incendio o un pedrisco. Los admiramos más. A medida que pasan los años, los admiramos mucho más. Esta de la Mesta es una tradición que arranca de 1278. Alfonso X el Sabio reunió a los pastores de Castilla y León y les otorgó, entre otros privilegios, el de paso y pastoreo. La idea era aprovechar los pastos de verano e invierno. La exportación de la lana de alta calidad fue muy importante en muchos periodos de Castilla. De ahí la relevancia que tuvieron los rebaños de oveja merina, importada desde el Magreb africano. Aquí están los mastines, alguno de ellos entre las ovejas para darles tranquilidad, me dice Quirino.
Los mastines esperaban a las ovejas heridas, cuidándolas. Y pienso, viendo esto, que la trashumancia era una cosa de supervivencia, pergeñada en toda regla por pastores, ovejas y perros. También la Cañada Real pasa al lado del cementerio del pueblo. Seguro que algunos de nuestros muertos se alegran hoy de oír tanto tintineo de esquila y balido. Se ponía en camino toda la familia y los traslados solían durar un mes. En cada territorio solían pasar aproximadamente medio año. Nos dice uno de los pastores que las ovejas y los mastines heridos en esta trashumancia testimonial de hoy serán recogidos y tratados por un veterinario en el remolque de atrás. Un final muy diferente del que seguro tendrían en otros tiempos. Las merinas se alejan, siguen su camino hacia Ceinos. Las merinas se van, los recuerdos se quedan.